Vamos a empezar entonces a grabar eh, y vamos a iniciar con el repaso de la clase pasada. Eh, Vivian, ¿llamaste a la profesora? ¿Ah? ¿La llamaste? Ahorita. Pero llámala entonces. Okay. ¿Se ve, Eric? ¿Puedes ver la imagen? Sí se puede observar. Ok. Sí, profesor. Vamos a... eh, Estaba cargando. sí, lo que pasa es que quiero ponerla en más grande. Bien, ok. Chévere. Entonces, ayer estábamos viendo estas imágenes, vamos a pasarlas rápidamente. Decimos que los protozoarios son organismos unicelulares, pero pueden formar colonias. Se los diferencia mayormente por la manera como se mueven. Algunos pues, tienen cilios, otros tienen flagelos, otros tienen pseudopos y otros no tienen ningún elemento distintivo de movimiento. Hoy vamos a ver los esporozoarios. Son unos animales curiosos. Eh, los esporozoarios viven, bueno, vamos a dejarlo para cuando veamos esporozoarios. Tengo un montón de historias que contarles, pero las vamos contando cuando toque el tema. Entonces, dice, desde el punto de vista de su ciclo vital, algunos son de vida libre, mientras que otros ciclos son de vida complejos, como los parásitos de varios hospederos. La mayoría son heterótrofos, es decir, que eh, se alimentan de materia orgánica que existe en el medio, ya sea porque son depredadores, como el paramecio, o porque captan material o materia orgánica de sus alrededores, la engloban, como por ejemplo los pluriflagelados que viven dentro de las termitas, que vamos a ver que se alimentan de trocitos de madera que la termita muerde, mastica y la, la lleva a tamaño tan pequeñito que el flagelado puede capturarla, los trocitos de madera, formar las vacuolas digestivas y de esa manera suministra eh, al hospedador, en este caso al insecto, a la termita, la suministra de comida. Eh, la mayoría son heteros, pero algunos son flagelados, otros presentan cloroplastos. Por conveniencia, decíamos, ese estudio se los ha catalogado en 4 grupos, pero los, eh, solamente los ciliados eh, han sido, o se considera que están eh, relacionados filogenéticamente, es decir, que tienen algo de origen en común entre los ciliados, mientras que los otros grupos todavía son grupos complejos que no necesariamente están asociados filogenéticamente, o sea, que derivan evolutivamente unos de otros. Eh, Aquí vemos el flagelado, tenemos una clamidomonas, ven el enorme cloroplasto que tiene, son los flagelados son los más numerosos de los protozoarios, con unas 7.000 especies, se las dividen en fitoflagelados, autótrofos, zooflagelados, heterótrofos. Los zooflagelados son menos numerosos, algunos de vida libre y otros son comensales o parásitos de insectos y vertebrados. La eulena produce, como la clamidiomonas, tiene clorofila A y B, y los dinoflagelados tienen clorofila A y C. Aquí vemos una euglena, a la izquierda, fotosintetizador, a la derecha, otro flagelado euglenoide, pero que es depredador. Vemos cómo se está tragando a una euglena que se la está comiendo. Ayer discutíamos por qué se forma almidón en los organismos, en los cloroplastos, y decíamos que era que la presión osmótica subiría mucho si el cloroplasto no convierte la glucosa enseguida en almidón, producto de que la presión osmótica es función de la temperatura, de la constante de los gases, del volumen, pero también del número de moles. Entonces, el almidón cuenta como una sola molécula constituida por miles de moléculas de glucosa. Entonces, la presión osmótica se reduce mucho cuando el organismo está eh, acumulando almidón en lugar de glucosa. Ayer también conversamos sobre los dinoflagelados, son un grupo muy numeroso en los trópicos, eh,
constituyen un componente importantísimo del fitoplancton, que es el que alimenta las larvas de peces, a las larvas de moluscos, las larvas de camarones, que están en el plancton, ¿no? Pero también constituye un grupo problemático porque algunos tienen toxinas, como el que vemos arriba, el Gymnobinium, que si está en alto número, puede hacer que se vuelva tóxico los bivalvos, como las conchas prietas, las almejas, las ostras, y si por mala suerte ingerimos uno de estos animales, pues nos contaminamos, nos envenenamos, pues. Y lamentablemente es un veneno sumamente poderoso, no tenemos antídoto, y la manera como tratamos a los pacientes es con un respirador, manteniéndolo vivo, esperando que el hígado y el riñón actúen para destruir el veneno y eventualmente que la persona sobreviva. Pero lamentablemente muchas personas no han tenido esta suerte y son muchas las personas que han fallecido por las toxinas paralizantes. Hay un dinoflagelado que es curioso, cuando él produce amnesia y suele estar, cuando se produce una marea roja de este dinoflagelado, tenemos que si se produce cerca de la costa, cuando la ola rompe, produce un spray, unas pequeñas gotitas que se desprenden de la ola y son arrastradas por el viento, pero justamente, claro, cuando tienes una marea roja, en estas gotitas también van los dinoflagelados que tienen esta toxina, que es una toxina que produce amnesia. Entonces, la gente que vive en la costa empieza a sufrir fenómenos de amnesia y le toca, a veces los periodistas se aproximaban a estas personas que están en la costa y les enseñaban la foto del presidente de turno, del presidente de la República, y no los lograban reconocer. Obviamente esta amnesia pues es pasajera, pero les revela a ustedes que es un problema de salud pública importante en algunos sitios. En otros producen diarrea, y en algunos otros pues producen la ciguatera. La ciguatera es producida por un dinoflagelado que vive no es planctónico, es bentónico, vive sobre algas o sobre rocas que están en el fondo del mar. Y claro, los peces muerden está entrando Brenda García y María José Cedeño. Entonces, los peces muerden o comen estas algas, se contaminan y adquieren la toxina de la ciguatera. Se llama ciguatera porque el cigua es un caracol y obviamente este caracol cuando comía el dinoflagelado tóxico y en la época de la colonia española lo ingerían, se lo comían, pues la gente empezaba a sufrir una serie de trastornos. Uno muy curioso es que cuando tocas algo frío, lo sientes caliente, y si tocas algo caliente, lo sientes frío. Esa inversión de la sensación térmica es característica de la ciguatera. No es una enfermedad mortal, al menos no conozco a nadie que haya muerto de ciguatera, pero es un problema. Y lamentablemente no se detecta con facilidad. Entonces hay ciertos peces que son más propensos a estar contaminados con ciguatera y quizá uno debía, las barracudas, por ejemplo. El pez más cercano a la barracuda aquí en Manta que tenemos es la sierra, el Escomberomarus sierra. Entonces hay especies que uno debe, por la inseguridad. Aquí no tenemos casos de ciguatera en Ecuador. En otros países, en el Caribe, donde yo vengo, pues sí, son muy comunes los casos de ciguatera. Entonces vemos que estos dinoflagelados, pues por una parte son un componente importantísimo del fitoplancton, de hecho pueden representar la mitad de las especies presentes, pero también algunos de ellos pues tienen esta particularidad de que producen toxinas y afectan en gran medida a las poblaciones humanas que están en las costas.
Aquí, ayer veíamos los cuanos flagelados. Vemos que están allí a la derecha, bajo un pedúnculo, pero ellos se mantienen individuales. Están en grupo, pero cada uno se comporta de manera individual. Ellos no forman colonia como Volvox. Pero les decía que se sorprenderían los similares que son los que tienen las esponjas. A la derecha, a la izquierda les he traído una imagen de una esponja. Ven, la esponja tiene un ósculo, que es el orificio de salida por donde sale el agua. Los coanocitos, las espículas, que son como de lo que está formado el esqueleto de la esponja. Luego tienen el atrio, que es la cavidad interna de la esponja, unos poros, que se llaman porocitos, eh, el amebocito, que está dentro del tejido, el pinacodermo, que es la capa externa de la esponja, y los poros inhalantes, que por donde entra el agua, que va a en consecuencia del movimiento de los flagelos, de los coanocitos. Eh, los coanocitos, fíjense lo similares que son a los coanoflagelados. Entonces, se supone que están en conexión directa de los coanoflagelados hacia las esponjas. Eh, claro, las esponjas ya como individuos metazoarios, aunque las esponjas no forman tejido per se, sino que tenemos un conjunto de células más o menos individuales, pero que se nutren derivados del alimento que captan los coanocitos. Ayer hablábamos del ciclo de vida de los cinetoplástidos que constituyen la leishmania y el trypanosoma. Necesito corregir acá. Ok, entonces hay varias especies de trypanosoma. El que tenemos aquí en Manta, pues el Trypanosoma cruzi. Estos animales ya lo discutimos ayer en detalle con el ciclo de diapositivas que traje de internet. Veíamos cómo las casas de caña o las casas hechas de barro con caña, pues son un sitio importante para la habitación del vector, que es un chinche que chupa sangre, y al momento de picar a la persona defeca, y en las heces fecales pues salen las larvas del parásito, que luego va a invadir el tejido del hospedero y logra eh, alojarse en varios órganos, entre ellos el corazón, hace que el corazón sea grande y la persona afectada pues pasa pues muchos años hasta que la enfermedad empieza a aparecer, a manifestarse de manera aguda, y una consecuencia es una esperanza de vida pues no mayor a 40 años, ¿no? Entonces, los tendinoplásticos son un problema serio. En la leishmania provoca unas alteraciones, unas ulceraciones en la piel bastante feas, se llama calazar, y, y bueno, lo que usualmente la manera como se ha combatido esto es tratando de eliminar las áreas donde vive el vector. Eh, en Venezuela tuvo mucho éxito el programa de vivienda rural que se estableció a finales de los años 40, y la idea era sustituir las casas de caña o las casas de barro con caña, por casas de bloque con techo de zinc. Eh, hubo una inversión grande por parte de los gobiernos en los años 40, 50, 60
para construir muchas casas de concreto, con paredes pintadas, de tal manera que las personas ya no vivían en ambientes que no eran propicios para que el chinche estuviera presente. Y de esa manera, pues, se controló en gran medida la enfermedad. Aquí en Manabí y en el Ecuador, en otras partes, tenemos el problema con las casas de caña sin tratar, y eso pues ocasiona que sean ambientes propicios para que el chinche esté presente, y por eso les hacía el comentario ayer de que uno de los cardiólogos que me tocó conocer en la Universidad Técnica de Manabí me decía que una de las principales enfermedades cardíacas que se vive en Manabí es el Chagas, el mal de Chagas. Aquí habíamos hablado de que los pluriflagelados, hasta ahora habíamos visto que los cinetoplásticos tienen un flagelo unido a una membrana ondulante que termina en el cinetoplasto. El cinetoplasto también termina donde está la mitocondria, es decir, que esta enorme mitocondria pues tiene que ver con la producción de ATP que va a ser requerida para el desplazamiento de la célula producto del flagelo. Pero vemos que tenemos un solo flagelo. En los cubanos flagelados tenemos uno solo, en los dinoflagelados tenemos dos, uno en el surco vertical y en el cíngulo, que es lo que le rodea al animal, y en la eulena tenemos dos también, uno dentro del canal muy corto y otro largo que sobresale. Entonces, aquí tenemos la clave como un eulenoide, pues tenemos dos flagelos. Sin embargo, en este grupo tenemos miles de flagelos. Bueno, aquí a la izquierda no tenemos tantos, ¿no? Hay 4. Las tricomonas son parásitos de la vejiga, de la uretra, de los mamíferos, y están también presentes en las damas, en la vagina. A la derecha tenemos un organismo que no es parásito, sino que es comensal, Trichoninfa campanula. Trichoninfa vive en el intestino de las termitas. Las termitas construyen nidos, ellos consumen madera o material vegetal, la mastican mucho y se la proveen cuando la traga. Este organismo es capaz de englobar los trocitos de madera y digerirlo. Entonces, en sí, la digestión de la termita la está haciendo es un protozoario con el cual él provee pues, de los medios adecuados para que sobreviva, y el protozoario pues, provee a la termita de carbohidratos y otros productos de la digestión. Cuando la termita muda, pierde todos las triconinfas y tiene que volver a adquirir lamiendo el cuerpo de sus compañeros. Es decir, las triconinfas pueden encontrarse en la superficie del cuerpo de estos animales y unos a otros lamiéndose, pues logran reinfestarse con este protozoario comensal. Pero si no fuera por eso, pues se perderían con la primera muda, ¿no? Hablábamos ayer de la reproducción, es mayormente asexual por división. Vemos aquí que se divide en los flagelos, el flagelo corto y el flagelo largo. Se forman pues 2 flagelos cortos y 2 largos. Luego se divide el núcleo, se dividen los organelos y al final se separan las células ya reconstituidas con todos sus organelos, ¿no? En la mayoría de los protozoarios este es el sistema de reproducción. Algunas veces se forman gametos, que son isogametos, y lo vamos a ver seguida con los esporozoarios, que son de semejante tamaño. Aquí vemos el grupo de los esporozoarios, es uno de los animales que más se ha estudiado porque constituye una de las amenazas más grandes que ha tenido la humanidad en su historia. Se llama apicomplexa porque tiene en el ápice un
aparato complejo, ven que se llama Rhoptrias, luego tiene un anillo especial conoide, y este aparato pues no se ve a simple vista, hay que verlo al microscopio electrónico de transmisión. No se sabe exactamente el uso que le da el parásito a la estructura que estamos viendo de las Rhoptrias y el anillo apical. Sin embargo, se sospecha que tiene que ver con la penetración de las células a la célula del hospedero. La reproducción, en este caso, es doble, tanto asexual o mayormente asexual como sexual, dependiendo del sitio donde esté alojado el parásito. Vamos a ver el ciclo vital del trypanosoma, que es ayer veíamos era el ciclo vital del trypanosoma. Hoy vamos a ver el ciclo vital del plasmodium. Empecemos por el estómago del mosquito, Anopheles. ¿Qué otra enfermedad transmite el Anopheles? Se llama mosquito patas blancas. ¿Dengue puede ser? El Zika. El dengue es posible, el Zika, sí, el Zika sí. Es posible la fiebre amarilla también. Y en este caso, pues, el plasmodium, ¿no? La malaria. Se llama malaria porque en Francia lo llamaban mal aire. Decían que cuando uno estaba cerca de los pantanos, o las zonas de manglar, nene, va, no era si me podías traer café, pero vas a tener que hacerlo porque está arriba del peso. Decía que los pantanos, ¿por qué huelen así a huevo podrido? Cuando uno va a Pedernales, a Cojimíes, la zona cercana al río Chone, Bahía. Por el agua estancada. Bueno, el agua circula, ¿eh? El agua circula cuando la marea baja, pues el agua circula hacia el mar. Cuando la marea sube, el agua circula hacia las cabeceras del río. Pero no es que esté ¿A un estancada. compuesto de cianuro? No, no es cianuro. En los manglares en general, todos en el mundo acumulan mucha materia orgánica. Las hojas de los mangles, las semillas, los frutos, los animales que se mueren, como las corrientes son de baja intensidad, el material orgánico se va acumulando en el fondo y se descompone a CO2 y agua con mucha lentitud, producto de que no hay mucho oxígeno, producto de la baja velocidad de las corrientes. Entonces, esa materia orgánica que se va descomponiendo lentamente consume todo el oxígeno y, por lo tanto, el azufre no se forma SO2, sino se forma SH2, que es el sulfuro de hidrógeno que huele a huevo podrido. Entonces, producto de la acumulación de materia orgánica, la ausencia de oxígeno, tenemos que el azufre se me convierte en en sulfuro de hidrógeno, SH2, que es lo que huele mal. Entonces decían que el estar expuesto a esos gases en las zonas tropicales eran mal aire, un poco como todavía veo que en Ecuador llaman al mal de ojo, cuando uno lo ojean, como si fuera que por el hecho de que me miren de una manera muy intensa, a mí me va a dar una enfermedad. Entonces, igual pensaban los franceses que la malaria provenía de respirar aire inadecuado, pero bueno, se fueron descubriendo que realmente era el zancudo que al picar de la glándula salivar sale el esporozoito penetra en la célula hepática, o sea, el zancudo pica y transmite los esporozoitos. Los esporozoitos van con el torrente sanguíneo, invaden la célula del hígado y allí pues se va a dar un ciclo asexual. Ya les decía que la mayor parte de los protozoos
se reproducen por división binaria, simplemente es enteramente asexual. Entonces se forman muchos merozoitos, el esporozoito invade y forma merozoitos. Los merozoitos aumentan tanto que hacen que se reviente la célula hepática y pasan al torrente sanguíneo. Algunos merozoitos reinvaden más células hepáticas y otros invaden el glóbulo rojo. El glóbulo rojo va a formar más merozoitos. Cada tanto tiempo, cada tantas horas, se revientan sincrónicamente los glóbulos rojos. Y esa liberación de merozoitos en la sangre, junto con material de desecho, material fecal de los merozoitos que estaban en el glóbulo rojo, provoca una reacción del organismo a elevar la temperatura y son unas fiebres recurrentes. Pero una fiebre es muy intensa, que se produce cuando se rompen sincrónicamente los glóbulos rojos. Estas fiebres pues, pueden llegar a debilitar tanto a la persona. Ayer decíamos que producto de la ruptura de los glóbulos rojos, pues la gente se va poniendo pálida y por eso lo llaman también paludismo. Algunos merozoitos no se van a reproducir por división simple, sino que se van a formar gametos, microgametos y macrogametos que se van a unir, van a formar un cigoto. El cigoto va a ser ingerido por el zancudo y dentro del intestino del zancudo el cigoto forma gametos, microgametos, macrogametos, los grandes, y vemos que el macrogameto no es mótil, el microgameto sí tiene flagelo para desplazamiento y el cigoto pues invade la pared del aparato digestivo del vector, en este caso el insecto, y va a formar los esporozoitos. Quítate esa guanta para que yo ponerlo con la cocina. No, primero yo aquí en la cocina. Okay. A ordenar la cocina. Porque tú te crees que nada más yo para la cocina. Quería tomar agua. Bueno, entonces vemos que es un ciclo complejo, involucra pues dos hospederos, el estómago del insecto y el hígado y el tejido sanguíneo del mamífero, en este caso del ser humano, pero también otros mamíferos pues son víctimas de esto porque siempre nosotros somos un accidente. Si no estuviéramos nosotros presentes, pues otros mamíferos servirían para controlar esta enfermedad. Ayer discutíamos cómo se hizo para controlar la enfermedad. ¿Se acuerdan? José Hecho, ¿nos puedes hacer el recuento de cómo se hizo para controlar la enfermedad, la malaria en los años 40, aquí en Colombia, Ecuador, Venezuela? Biólogo, ¿no era que ponían aceite en el agua estancada para que no se pudieran reproducir? Sí, eso es una medida. Sí, y también utilizaban un químico, pero no me recuerdo la sigla, creo que era DDT. DDT, exactamente. En los años 40... A lo largo resultaba malo para las aves. Claro, que causaba que el carbonato de calcio no se deposite en suficiente cantidad y el huevo se vuelve frágil. Entonces, cuando el ave lo empolla, lo rompe y empezaban a desaparecer las aves de los sitios, ¿no? Pero en los años 40, pues esto no se sabía y el DDT pues causó pues mucho beneficio a la humanidad porque se controló la malaria en muchos sitios. Hoy en día, ¿cómo se controla la malaria? Dayana, ¿tienes alguna idea de cómo se controla? A lo mejor son tan jóvenes ustedes que no tienen, no están al tanto de esto. Pero se les pregunto por casualidad, porque a lo mejor algún familiar de ustedes es médico o han vivido en zonas maláricas. Se fumiga y se pone unas pepitas en el agua, ¿no? Sí, se fumiga
Corrientemente ustedes ven que pasa una camioneta del Ministerio de Salud Pública produciendo un gas que se esparce por las calles de Manta y eso afecta, ataca a los zancudos. También se coloca abate, que son las papitas que menciona el compañero, para eliminar los zancudos que pueden estar viviendo en los patios de nuestras casas. Pero eso para controlar el zancudo. Pero a las personas maláricas, ¿qué les dan? No están al tanto. Que por cierto, dime. Mefloquina. Exactamente. Que es un medicamento antipalúdico, creo que era. Justamente, la hidroxicloroquina se empezó a usar también para el COVID. Pero normalmente es un tratamiento antipalúdico, porque cuando se forma el merozoito es susceptible a la quinina. Entonces la hidrocloroquina ataca el merozoito y lo mata. De tal manera que el paciente tiene que estar tomando durante varios días la cloroquina para asegurarse que los merozoitos sean destruidos y no sigan destruyendo los glóbulos rojos. Sin embargo, tenemos merozoitos en el hígado, donde puede estar en fase latente durante años. Esto constituye un problema porque la hidrocloroquina parece que no actúa sobre los merozoitos cuando están invadiendo las células hepáticas. Yo quisiera consultarlo más con los médicos, pero tenía un amigo en los Estados Unidos, compañero de estudios de posgrado, y él sufría. Cada tantos años le venían episodios maláricos. Él había vivido en países tropicales donde sufrió de malaria, le atendieron la malaria, pero en el caso de él se le hizo recurrente. Y ya tenía a lo mejor 10 años que había venido de esas zonas afectadas, y sin embargo, cada tanto tiempo le volvían otra vez los episodios maláricos, ¿no? Las fiebres. Son unas fiebres terribles, ¿no? Esta enfermedad, les decía, que ha matado a millones y millones de personas anualmente. Yo creo que todas las guerras juntas no han matado tanta gente como la malaria en el mundo, ¿no? Por eso es el parásito pues, más estudiado. Tenemos pues, estos medicamentos. Cuando yo era niño, yo veía unas personas del Ministerio de Salud Pública que iban con unos maletines. Pues yo vivía en Caracas, yo nací en La Guaira, cerca de Caracas, y luego mis padres, a los 2 meses de yo haber nacido, se fueron a vivir a Caracas. Pero aún así, Venezuela era un país muy rural, y yo veía que el Ministerio de Salud Pública tenía unos empleados que iban vestidos de grises, lo llamaban los pastilleros. Entonces, cuando ellos hacían incursiones en los campos con los maletines, eso es lo curioso, ¿no? Ver a una persona vestida de gris con un maletín marrón lleno de pastillas. Lo llamaban los pastilleros, porque cuando estas personas veían que algún niño, algún adulto sufría de fiebres, les dejaba las pastillas, que era la hidrocloroquina, para que las tomara y de esa manera controlar la malaria. Pero desde el punto de vista social, el pastillero era la presencia del mundo desarrollado en esa época. Eran los años 50. Venezuela tenía 5 millones de habitantes nada más. Hoy Ecuador tiene unos 15, 17 millones de habitantes. Pero retrocedamos hasta los años 50 y veamos que nuestros países eran muy poco poblados. Básicamente eran países agrícolas, la vialidad muy escasa, la gente pues vivía en los campos y de allí no salía. Ir a un hospital era una situación pues no era común, por eso el Ministerio de Salud Pública enviaba a los pastilleros a entregar las pastillas de hidrocloroquina a las personas que detectaban con los episodios palúdicos de fiebres recurrentes. Pero cuando uno se pone a pensar, el pastillero era la tecnología llevada al campo. Aparte de los maestros, ¿no? Los maestros y los pastilleros era la manera como la sociedad desarrollada se aproxima al campesino nuestro, ¿no?
Y eso por mencionar a los campesinos criollos, porque si hablamos de las comunidades indígenas, hay zonas en el oriente del Ecuador donde no suelen entrar los criollos. Los indígenas en algunas de estas comunidades viven en un momento de la era, si lo podemos llamar prehistórico, ¿no? Donde la edad de hierro, la edad de piedra, donde simplemente no tienen acceso a la tecnología como hoy la conocemos. Me tocó como biólogo trabajar en las comunidades de camarones en los caños del río Orinoco, y allí los indígenas viven en palafitos. ¿Sabes lo que es un palafito? No, Steven, ¿no sabe lo que es un palafito? O Dayana. No, biólogo. Bueno, un palafito es una casa construida sobre troncos en el agua. Cuando Américo Vespucio llegó a Venezuela, al lago de Maracaibo, se encontró que los indígenas guaraos, que es una comunidad amplia de indígenas entre Colombia y Venezuela, vivían en palafitos. O sea, las casas están construidas dentro del agua, sobre troncos, y se conectan con puentecitos. ¿Por qué no vivían en la tierra? Se preguntarán ustedes. Y hay que estar allí para presenciarlo, ¿no? Yo me imagino que son los zancudos que están presentes en gran número en los manglares. En el agua, pues, están en mucho menos número, ¿no? Entonces, los indígenas, pues, alejándose de la molestia que causan los zancudos y la malaria como consecuencia, pues vivían en zonas alejadas, cercanas a tierra, pero suficientemente lejos como para que no los molestaran los zancudos. Estamos hablando de los españoles llegaron hace 500 años. Entonces, Américo Vespucio encuentra este episodio de casas construidas en el agua y le recordó Venecia. Y por eso la llamó Pequeña Venecia o Venezuela. Bueno, no sé si esta curiosidad les es familiar o no. Evidentemente no, porque no conocen los palafitos, ¿no? Pero los indígenas en las zonas de manglar, tanto del Orinoco como del Golfo de Venezuela, el lago de Maracaibo, viven sobre palafitos. Los pisos son de tronco pegados uno con otro, y cuando para limpiarlos simplemente mueven los palos. Viven en chinchorros, no tienen paredes. Cuando el Ministerio de Salud Pública trató de que dejaran el palafito y se fueran a vivir en casas, pues las casas las usaban como depósito, las casas de bloque, ¿no? Las usaban como depósito y volvían otra vez a su palafito. Además, el indígena no tiene paredes, las casas, ¿no? Están los chinchorros guindando de los troncos. El piso, como les digo, son de troncos, unos pegados a otros, no es un piso fijo, y allí pues cocinan, hacen su vida, viven en los botes que usan para pescar, son de tronco excavado, van excavando, van horadando la madera con fuego, con brasas, y de esa manera pues construyen sus canoas, ¿no? Y los remos. El motor fuera de borda es adoptado por los indígenas, al menos en el río Orinoco, y es uno de los elementos de la civilización que ha logrado pues incorporarse al ciclo, al modo de vida de estos indígenas. Pero les estoy hablando de los indígenas que conozco, en las comunidades donde me ha tocado trabajar como biólogo. No conozco las comunidades indígenas en el oriente, pero me imagino que son tan aisladas como las que están en la Amazonía de Venezuela, donde no han llegado los criollos, donde no tenemos acceso a la medicina, donde la esperanza de vida de los indígenas es apenas 40 años, mientras que nosotros criollos, bueno, en mi caso soy español, ¿no? pero cuando el producto de la mezcla entre el español, el indígena, el negro que vino de África, se formó los criollos, que evidentemente es una combinación muy exitosa
porque tenemos entre Colombia, Ecuador y Venezuela la mayor cantidad de mis universos del planeta, ¿no? Entonces, evidentemente funciona con las mujeres tan hermosas que podemos mostrar al resto del planeta, ¿no? Pero lo triste de la historia es que la Constitución ecuatoriana establece que todo ecuatoriano tiene los mismos derechos. Y sin embargo, vemos que no es así. Estas comunidades indígenas en sitios muy aislados, pues no tienen acceso a la vialidad y a un refrigerador, al gas para cocinar, sino que viven como si estuviéramos en la época precolombina, ¿no? Antes que los europeos llegaran al Ecuador. Si tratáramos de remediar esto y nos incorporáramos a la sociedad, pues también causaríamos mucho daño, ¿no? Por eso es un problema sociológico fuerte para cualquiera que trate de mejorar las condiciones de vida de estas comunidades indígenas tan primitivas, porque ellos están en la edad de piedra. Ellos a lo mejor usan la madera, las flechas, los arcos para cazar, tienen conucos pequeños, viven de la cacería, y trasladar la tecnología que conocemos hoy en día hacia estas comunidades, pues puede afectarlos grandemente. Bueno, nos salimos del tema, pero yo creo que como docente debemos conocer la problemática social del Ecuador y cómo estas comunidades indígenas pues no tienen los mismos derechos que nosotros, tienen una esperanza de vida muy baja. Aún los guaraos no, ya va. Los guayús son los que viven entre Colombia y Venezuela. Los guaraos son los que están en el delta del Orinoco. Y los guaraos pues están en contacto con los criollos. Y a pesar de eso, tienen una esperanza de vida muy baja, de 43 años. Bueno, para el día viernes de la semana que viene, yo necesito que ustedes hagan una búsqueda bibliográfica de los aspectos que están viendo en pantalla. Vamos a hacer un cuadro. Un cuadro no va a tener más de 2 páginas. Van a ir rellenando. Esto lo van a tener en sus correos. Es una como página de Word para que puedan escribir adentro, ¿no? Con letra chiquita, pero necesito que de cada grupo, flagelados, ameboides, esporozoarios y ciliados, describan lo que han podido averiguar, pero en breve. No pretendo que vayan a hacer un trabajo largo sobre esto, pero sí quiero asegurarme de que dominan el tema. Entonces vamos a hablar del ciclo de vida. ¿Es simple, como un ciliado, el paramecium, o es complejo, como el trypanosoma, que vimos en las casas que causa el mal de Chagas, o la leishmania, que también tiene un hospedero, un insecto y un mamífero, y son pues animales parásitos, ¿no? Oye, no hablamos de los... Bueno, vamos a tener el deber enseguida vamos a hablar de los comensales, porque los corales me interesa ese tema. Vamos a hablar de la locomoción, los flagelados, bueno, obviamente se desplazan por flagelos, los ameboides por pseudópodos, los esporozoarios no tienen movimiento, y los ciliados por cilios. Le enseño después le he hecho otros cuentos que me faltan. El exterior del cuerpo, ¿están desnudos o tienen placas? Vimos que los dinoflagelados tenían placas de celulosa. Los ameboides, que los vamos a ver, no creo que hoy los veamos, sino los vamos a ver la próxima clase, tienen el cuerpo puede estar cubierto por una estructura silícica de óxido de silicio
que les dan unas formas muy bonitas. Entonces son los radiolarios, los heliosovarios, y los huequitos que sobresalen por donde, de la estructura externa de esos protozoarios, por ahí salen los pseudópodos, que en el caso del heliosaurio son los filopodios, ¿no? La alimentación, como es la alimentación, ya vimos que los flagelados pueden ser depredadores, se tragan otros organismos enteros, o pueden adquirir trocitos de madera, como veíamos en el caso de los poliflagelados. En el caso del trypanosoma o de la leishmania, o del trypanosoma, el plasmodium, ellos adquieren el alimento por fagocitosis. Las partículas, en el caso de los merozoitos, ellos están en el plasma sanguíneo, y del plasma adquieren las sustancias de la digestión, o sea, de la digestión nuestra, los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, en la célula del protozoario ingresan igual que en las células nuestras, ingresan ya sea por transporte activo o ingresan por pinocitosis. Entonces, regulación del nivel de agua, eso lo vimos también ayer en el caso del ciliado, que los protozoarios que viven en ambientes de agua dulce, en ambientes continentales, pues tienen unas vacuolas que les permiten expulsar el agua que continuamente va entrando en sus cuerpos. Los marinos no tienen estas vacuolas. La reproducción en su gran mayoría pues es asexual por división, pero algunos tienen reproducción sexual, y eso es lo que quiero que describan. Y finalmente, ¿por qué es importante el estudio del grupo de protozoarios para la humanidad? En el caso de los flagelados, pues algunos son parásitos, los esporzoarios pues obviamente también, porque constituyen un problema severo para la salud pública. O en el caso, algunos protozoarios pudieran ser usados con fines de biotecnología. Pongamos ustedes estos protozoarios que son capaces de comer madera. Yo pudiera entonces tener un grupo de ciliados que me transforman la madera en carbohidratos. Y de esa manera yo hago un desarrollo biotecnológico usando poliflagelados para producir cierto tipo de aminoácidos o carbohidratos en base a madera molida. Entonces, la madera molida es un residuo que viene de la carpintería. Entonces, ustedes mismos como proyecto pudieran plantear un proyecto, una actividad biotecnológica donde vamos a usar poliflagelados, porque vemos que los flagelados la mayoría tienen 1 o 2 flagelos. Estos poliflagelados pueden tener miles de flagelos y tienen esa capacidad de tomar madera, celulosa, y transformarla en carbohidratos. Muy pocos organismos en la naturaleza son capaces de digerir la celulosa. Entonces, ¿se entendió la tarea, el deber? Steven, ¿qué me dices? Viola, una pregunta. ¿Hay un límite de caracteres en cada uno de los apartados? No sé. No hay límite, eso lo dejo claro. No debe tener más de 2 páginas todo el conjunto, ¿no? Ah, listo. Ya. Y la tarea tiene que ser hecha por el equipo de 3 a 4 estudiantes. Entonces se pueden repartir el trabajo, ¿no? Mientras unos hacen flagelado, otros hacen ameboide, y luego pues leen y verifican que todo esté correcto. Debe hacerse en esa misma plantilla, como dijo, ¿no? Sí, pero la están viendo porque es una imagen, pero yo se las voy a pasar a sus correos en Word, para que la puedan trabajar en Word y la puedan escribir encima. Ya, listo, gracias. Ya, Fernando, ¿otra pregunta? Aldo, Eric.
Ah, sí, cierto. Respecto a lo que son las citas y referencias bibliográficas, ¿hay algún tipo de formato con el que hay que Eh, trabajar? O... sí, es cierto, lo estábamos discutiendo esta mañana con el profesor Pisco. En la facultad se ha constituido esto en un problema. Eh, Algunos profesores les enseñan a usar Zotero para las citas. Eh, Otros profesores usan las normas APA. Yo prefiero que usen las normas APA porque son más universales, pero de todas maneras, cuando vayan a hacer sus tesis, nada de esto les va a funcionar porque la facultad decidió que las tesis se hagan en función de las normas de una revista científica que se llama Revista Latinoamericana de Ciencias Acuáticas, la JAR, Latino American Journal of Aquatic Research, que es una revista chilena. Solamente publica artículos en inglés. Antes los publicaba en español también, pero después decidió solamente publicar en inglés. Eh, y es la revista que adoptó la facultad y no tenemos nada que hacer. Entonces, cuando ustedes van a escribir sus tesis y hacer la literatura, pues tienen que seguir las normas de la revista, que no son las normas APA, pero se parece. Entonces, yo le voy a pasar a sus correos la norma APA que acaba de salir en julio 2020, la 7ª edición. Es bastante moderna, bastante simple, por lo menos simplificó algo, una característica que la norma APA 6ª edición tenía, que era que cuando uno cita un trabajo por primera vez y en el trabajo hay 5 autores, hay que citar los 5 autores. Normalmente las revistas no aceptan eso. Las revistas, si tienes un autor o 2 autores, los incluyes en la cita en el texto. Si tienes 3 autores, ya colocas López, por ejemplo, era López, Sanabria y Ramírez. Entonces uno decía López et al, o López y colaboradores. Usualmente se usa en latín et ali. Et ali significa y colaboradores, pero en latín. Y es como normalmente se hace en todos los idiomas, no solamente en castellano. Entonces, la norma APA decía que la primera vez que se citaba el trabajo había que poner a todos los autores. Y si el trabajo tenía 15 autores, pues había que poner los primeros 5 y luego se ponía punto, punto, punto y se ponía el último. Bueno, eso ya lo eliminaron y la norma APA pasó a incorporar la manera como se citan en todas las demás revistas. Que si tiene más de 3 autores, más de 2 autores, se pone et al y se acabó. Entonces, ustedes van a tener la norma APA en su correo al finalizar la clase. Bien, ¿otra duda? Biólogo, ¿esta tarea usted la sube al aula virtual o hay que pasarla por correo? Yo quisiera que la subieran al aula virtual porque el hecho de usar el correo me está causando muchos problemas a la hora de evaluar, de mi evaluación. Los evaluadores que vienen de otras facultades, ellos se meten en el aula virtual y ven lo que hay en ella. Pero yo uso el aula virtual hasta ahora para poner las asistencias todos los días, para poner el anuncio de la clase, la dirección de la clase, pero no recibo los deberes allí. Pero voy a tener que usar el aula virtual para recibir los deberes. Entonces, lo que todavía no sé es cómo se hace. Aldo, tú me puedes decir, cuando suben con otros profesores, ¿dónde colocan los deberes? Por lo general es en el aula virtual. Claro, pero es que mis colegas disponen de un sitio especial para recibir los deberes. ¿Entiendes? Hay ocasiones en las que nos piden subirlas en Teams. En Teams. Pero Sí, Teams es el pero aula virtual. Estamos hablando del aula virtual. Si les toca a ustedes subir algo al aula virtual, ¿cómo lo suben? Te metes obviamente en el aula virtual. Y luego, ¿cómo sabe el profesor que has colocado el deber allí? ¿Creó una carpeta especial para ello? No, en la yo misma... creo que le sale un apartado en
en donde se marcan los estudiantes y la fecha en la cual los has entregado. Yo la verdad no sé realmente específicamente cómo se encuentra eso, pero sí nos han mostrado los profesores, porque son dos aulas virtuales distintas. Es Son que yo dos creo que interfaces distintas. la configuración del aula virtual entre los docentes y los estudiantes son diferentes. O sea, los apartados son diferentes para la calificación y todo lo demás. Ok. Bueno, déjame entonces consultar con el profesor Pico y le pregunto cómo hago un apartado, una carpeta especial para que ustedes coloquen los deberes. Identificada con el deber y un nombre, ¿no? Claro, No, sí. eso va a medida que usted ingresa los datos de la tarea. Nosotros tenemos un apartado para subirlos y en esa notificación en específico le aparecen todas las tareas con la fecha en la que fue cargada y los autores. Ok. Bien, entonces, de todas maneras, esta tarea es para el viernes, la semana que viene, así que tenemos días para ir a hacer, obviamente, si pueden ir avanzando, mejor. Otra pregunta, ¿todos bajaron el libro de Rupert y Barnes? ¿Hay alguien que no lo haya bajado, que no lo tenga? Yo todavía no lo he encontrado. Yo no lo he Ok. bajado todavía. Yo tampoco. Ok, pero es que no se han metido en la dirección que les pasé. Vamos a hacer una cosa, es que el decano todavía no ha firmado el sílabo, y hasta que no lo firma y lo sella, yo no lo puedo subir a la virtual. Pero sí les voy a pasar entonces, de nuevo, a los correos, las direcciones con los libros, porque son varios libros, el Rupert y Barnes es uno de ellos, pero igual hay otros libros que se bajan gratuitamente del internet y pues les va a permitir pues tener una diversidad de libros que tratan el tema de la zoología invertebrada. Entonces, al finalizar la clase, van a tener el deber, van a tener la norma APA y van a tener la lista de los libros con las direcciones del internet para que los bajen. 3 cosas. Fernando, me estoy dando cuenta que el deber como tal no dice bibliografía y es necesario que ustedes coloquen siempre que hagan un trabajo, tienen que colocar la bibliografía que usaron para ese trabajo. Entonces, la bibliografía pues va a ser usada en base a las normas APA. No es válido decir que usé como bibliografía www.blablabla.com. Esa referencia de internet tiene un autor, a veces no tiene año, pero entonces uno le pone el autor, el año, o sin fecha, SF, entre paréntesis sin fecha, y el título del sitio, y luego recuperado y desde entonces si viene el www.blablabla.com. Entonces, en la norma APA les va a decir cómo citar material del internet. Por eso es importante que la revisen y les va a servir para el resto de la carrera y de sus trabajos y de su vida profesional. Porque el hecho de dominar las normas APA, que son tan comunes, pues les va a facilitar el reporte de la bibliografía que están usando para los trabajos, los informes que tengan que preparar. Viololio, acabé de revisar ahorita el correo y solamente está el correo de verificación de direcciones. Igual, por si acaso, quedo pendiente todavía que nos pase los links para descargar los libros. Claro, pero a ese mismo, solamente 2 estudiantes tuve problemas con sus direcciones, pero ya tengo la base de datos, o sea, tengo la que me la pasó Aldo y me la pasó otro colega, Eric Núñez, del Paralelo B. Entonces, con ustedes, con estos 2 colaboradores, pues logramos reunir todos los correos del grupo de cuarto semestre, aunque ellos están en quinto, unos grupos están en quinto, otros están en cuarto. Lo importante es que tengo los correos y tan pronto terminemos la clase, pues les paso la información para que empiecen a trabajar. Pero me interesa que bajen los libros, porque sin los libros no van a poder trabajar. Bueno, en internet se consigue mucho,
Lo que pasa es que no es lo mismo sacarlo de un libro que yo tengo identificado cuál es su fuente, y los libros son usualmente arbitrados. Quería discutir este punto. ¿Qué entienden ustedes por arbitraje? Jennifer, ¿se te ocurre? Perdón, ¿qué digo? ¿Qué significa arbitraje? Arbitraje. El árbitro de un partido de tenis, ¿qué hace? Un partido de fútbol. Claro, se controla ahí. Y luego sería como que disponen sus conceptos como si fuesen esos y ya, como si solo hubiera eso. Claro, entonces el árbitro decide si la gestión que se está haciendo es de acuerdo a las normas o no. Ok, eso en los partidos de fútbol, pero ahora vámonos al arbitraje académico. Cuando un libro se emite, antes de que el libro salga, se le envía a colegas expertos en la materia de que trata el libro, para que ellos lean el libro completo y verifiquen si la información que está allí está hecha de acuerdo a la normativa la normativa académica tradicional, y si la información está basada en hechos, ¿no? Cuando los autores están escribiendo los libros, pues basan la información en citas también a otros libros o a otras revistas. Entonces, ese hecho de verificar que el libro está soportado en evidencias le da valor al libro. Y eso se encarga de hacerlo un árbitro. Entonces, ¿qué diferencia tiene la información que se publica en Internet a la información que está en los libros o que está en las revistas? La información de las revistas y de los libros ha pasado por un proceso de arbitraje. Muchas veces el árbitro no es conocido por el autor, ni el autor conoce ni el autor conoce al árbitro, ni el árbitro conoce al autor. Solamente le pasan el libro sin autor, aunque uno por la naturaleza de la materia uno puede imaginarse quién es. Pero no hay conocimiento específico de el dueño del material, el autor del material, y eso permite que el árbitro tenga plena libertad de expresarse. Entonces, mientras que en Internet yo puedo publicar cualquier cosa. Wikipedia ha ido mejorando bastante, porque mucho de lo que Wikipedia dice hoy en día tiene citas al final, donde dice bibliografía, y allí está referida la base de sustentación de la información que se provee. Pero no siempre fue así. Al comienzo Wikipedia tenía hasta malas palabras. En algunas ocasiones me tocó quitar, como uno puede intervenir y modificar los artículos, me tocó quitar malas palabras de artículos que me interesaban, porque no debe ser que uno escriba esas palabrotas en un texto académico, ¿no? Pero bueno, gente con malas intenciones hay en todas partes. Pero entonces entiendo que lo que esto que entiende que el arbitraje es el proceso mediante el cual los académicos evalúan el material que va a salir a publicación, ya sea en revistas o en libros, y se le da aval a la información que se va a disponer en esas revistas o libros. Y eso pues es una enorme diferencia. Antes que Wikipedia saliera, Microsoft tenía una enciclopedia. ¿Ustedes llegaron a verla alguna vez? A lo mejor cuando estudiaban bachillerato. Brenda. Primera en carta. Primera en carta, no. Exactamente, la enciclopedia en carta. ¿Qué diferencia tenía en carta de Wikipedia? Que en carta tenía el aval de Microsoft y por tanto tenía el arbitraje. Antes de que un artículo en carta saliera, era arbitrado por alguien. Y eso era una enorme ventaja. Luego salió Wikipedia y forzó a que Encarta quebrara, porque la gente dejó de comprarla. Y Microsoft decidió no seguirla sacando, lo cual me parece fue un gran golpe a la educación en el mundo, pero no pudo competir con Wikipedia, desgraciadamente. Bueno, entonces, ¿no hay más preguntas sobre el deber?
Bien, voy a dejar de compartir y me voy a otro, que es que me interesa, un elemento del comensalismo. Hay una imagen, ok. María José Cedeño me manda un mensaje de que me pregunta si eh, al final de la clase voy a volver a pasar la lista, pero solamente de los que faltaron, porque me siguen faltando pues muchas personas. Por ejemplo, Angie Zamora está presente, Elvis Mero, Nicole Mendoza, Javier Cedeño, María José, le pongo la asistencia, Jesús Fernando Bello, Jesús Bello, Jesús Fernando Bello, Ariana Álava, esos son todos, ¿no? Y solamente María José Cedeño es la que estaba presente. Ya voy a buscar una presentación que necesito. Me voy a meter en internet para buscar la asociación entre los flagelados y organismos como los corales y las almejas, porque es muy importante. eh, Vamos a ver si lo consigo y se los muestro.
Bien, vamos a ver entonces las imágenes de las zooxantelas. Si es que... Ok, dígame si se ve la imagen. Sí se ve, biólogo. Ok, ¿qué ven? ¿Qué es lo que ven allí? ¿Qué es la Tridacna máxima? Tipo de babosa, no. Parece una Ah, babosa. tipo de algo. Es un bivalvo. ¿Ustedes han visto en las comiquitas que el buzo va en el fondo del mar y de repente mete el pie y la almeja tranca y deja el pie del buzo adentro? En las comiquitas, obviamente, eso no ocurre en la naturaleza, pero en las comiquitas, esta almeja puede tener medio metro de largo, ¿no? Está parcialmente sumergida, como la vemos en la siguiente foto. La ven que están parcialmente sumergidas. Obviamente esto es un cultivo, ¿no? Un cultivo de tridacna en el Pacífico. eh, y ven los colores tan bonitos, ¿no? Entonces, normalmente el animal tendría el color de una ostra. ¿Cómo son las ostras cuando las abrimos? No el color de la concha prieta, que es otra cosa. La concha prieta tiene hemoglobina y por eso se ve tan oscura. Pero si abriéramos una almeja, ¿de qué color sería una ostra? ¿De qué color sería por dentro? Algo plateado. Bueno, sí, pero no la concha, el cuerpo de la ostra. Blanco. Blanco, blanco, ¿sí? Entonces, imagínense, lo que estamos viendo acá de la almeja es eh, la branquia, el parte del cuerpo de la ostra que es blanco y aquí lo vemos con unos colores eh, bellísimos, ¿no? Eso se debe a un dinoflagelado, aquí lo vemos esquemáticamente. eh, Tenemos que, ya esto es un coral, antes estábamos viendo en una almeja, pero en el coral va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces vemos que el coral es un organismo que tiene muchos pólipos, cada uno se va a parecer a una anémona, pero imagínense una piedra de 3 metros de largo llena de pólipos. Cada pólipo, vemos aquí, es como una especie de anémona, tiene un cuerpo donde va a ocurrir la digestión, la boca, los tentáculos tienen en teoría los nematocistos capaces de lanzar un dardo y atrapar las presas, pero ese tipo de alimentación en los corales apenas representa el 20% de la energía que el coral requiere. El 80% es provisto por las zooxantelas. Estamos viendo acá en la base del coral, dice zooxantelas y se ve muy mal, ¿no? Pero bueno, en la base del coral es un trocito del borde del tentáculo. Vemos que tiene los nematocistos en la parte externa, luego vemos el agua, los nematocistos, tejido conectivo y luego, y luego los grupos de zooxantelas. Aquí lo vemos de nuevo. Dice, las zooxantelas son algas dinoflagelados Symbiodinium, mantienen simbiosis con los pólipos proporcionando energía a partir de la fotosíntesis y limitan el coral a la zona fótica, es decir, los primeros 20 metros de la columna de agua pueden ser ocupados por los corales. Ahora, el coral normalmente es blanco, como lo vemos aquí, pero bajo ciertas condiciones, este coral pues tiene un color eh, vamos a verlo.
Ok, vemos aquí un trozo de coral, ven el color marrón o verdoso, y ya sabemos que el coral, que normalmente es blanco, ¿se está viendo la foto? Sí, biólogo. Ok, sí, aquí vemos entonces el coral, normalmente es de este color blanco, pero en la naturaleza lo vamos a ver marrón, verdoso, azul, como la almeja que habíamos, la tridacna que vemos arriba, y este color se lo dan las zooxantelas. Ahora, las zooxantelas originalmente son flagelados, sin embargo, aquí las vemos como pelotitas sin flagelo. Es que los flagelados pueden formar esporas y pierden el flagelo. Los dinoflagelados, durante cierta época del año, ellos pierden el flagelo y se depositan en el fondo del mar y forman esporas. Esas esporas sin flagelo pueden durar muchos años, eventualmente las condiciones serán adecuadas para que germinen, la espora se rompe y libera el dinoflagelado que empieza a reproducirse. En este caso, las zooxantelas se comportan como si fueran esporas, en el sentido de que perdieron el flagelo y es la manera como viven ellas dentro del coral. Entonces, tenemos zooxantelas tanto en corales como en los moluscos bivalvos, como estamos viendo acá en la tridacna, ¿no? La tridacna vive parcialmente enterrada y sobresale entonces parte del tejido que es expuesto a la luz solar para que el animal, pues, las zooxantelas puedan fotosintetizar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de los temas que hemos visto hoy? Entonces la diferencia de los colores en los corales se da por condiciones ambientales, es decir, que no hay un mismo color de coral en todo el mundo, sino que hay muchas diferencias. Sí, es correcto. También va a depender de la densidad y el tipo de zooxantela. No todas las zooxantelas son las mismas en todos los corales. Yo puedo tener una especie con una concentración de clorofila distinta a la de otra especie de Symbiodinium, y eso pues me le va a dar distinto color al coral. Son distintas especies de dinoflagelados. O sea, no todos los corales tienen las mismas especies de zooxantela como simbiontes. Y eso pues va a diferenciar los colores. Juan, estoy en clase, yo te llamo al salir. ¿Aló? No, por lo. Ya. Un problema que estamos confrontando en el planeta en este momento es el calentamiento global y la acidificación. Entonces, no solamente el aumento de CO2 ha implicado que hay un efecto invernadero y que la temperatura se eleva, sino que además el océano se acidifica. Y hemos observado cómo ciertas comunidades coralinas pierden las zooxantelas. El coral se blanquea y se pone como vimos en la foto, simplemente un coral blanco sin zooxantelas. Eso significa que el crecimiento se va a retardar mucho, ya que sabemos que cerca del 80% de la biomasa que requiere el coral para comer es provista por la zooxantela. El coral le suministra CO2, el agua pues está presente evidentemente, y la zooxantela pues le provee de los carbohidratos, las grasas y las proteínas que el coral necesita. Entonces, un blanqueamiento coralino va a significar que los arrecifes se van a ver afectados, van a crecer menos si el arrecife pues crece muy lentamente, pues se va a recuperar también lentamente.
¿Cómo entendemos el papel de los arrecifes? Nos estamos adelantando al tema siguiente, pero bueno, no importa. Los corales los vamos a estudiar, vamos a ver esponjas y enseguida vamos a ver nidarios, que son las anémonas corales. Pero, ¿qué representan los arrecifes para los países donde se encuentran? Representan 5% de la biodiversidad marina. Claro, es un porcentaje, a pesar de la pequeña superficie que pueden llegar a representar, sin embargo, la biodiversidad en ellos es extrema. Son de los ambientes más biodiversos del universo, del planeta. Entonces, ¿qué otro ambiente sería equivalente al del coral, al de los arrecifes? Todos los arrecifes son de coral. En Ecuador ¿dónde tenemos arrecifes de coral y dónde tenemos arrecifes que no son de coral? No me diga que los agarré con esa pregunta. Arrecifes de coral en las Galápagos podría ser. Correcto. Creo que hay algo similar y otros tipos de arrecifes. Por ejemplo, hay unos tipos de arrecifes en las costas, en las zonas rocosas de Manabí. Sí, creo que habré leído algo acerca de eso. Es correcto. En Manabí, en el Oro, alrededor de las islas, la isla de Plata, la isla del Pelado, tenemos arrecifes, pero no son coralinos. Son arrecifes que son rocosos y las piedras permiten un ambiente diverso. Compare, si se han puesto una máscara y van a bucear en apnea, ven que cuando estamos sobre la arena es un ambiente muy uniforme. Sin embargo, cuando nos acercamos a una zona de piedras, vamos a ver que las piedras me proveen espacios donde los animales suelen esconderse, donde vamos a tener distinta luminosidad y allí pues los animales van a tener una diversidad de ambiente, a diferencia de un... sí. ¿En dónde? En el departamento. Ah, sí. ¿Y qué es lo que dice? Imaginando bien el cuadro. No. Sí, Aldo, no hay problema. Entonces, el hecho de que en el ambiente marino o en el ambiente acuático la presencia de diversidad física conlleva enseguida diversidad biológica. Entonces, cuando yo tengo un ambiente uniforme, como un piso de fango o un piso de arena, se ve muy uniforme. Obviamente, también hay individuos distintos dentro de esa comunidad arenosa, pero nunca vamos a llegar a lo que es un arrecife, a la diversidad que encontramos en un arrecife, ya sea coralino o rocoso. Entonces, proteger los arrecifes es primordial porque allí consiguen refugio muchas larvas, que son animales que eventualmente van a aportar juveniles para las pesquerías, ya sea de invertebrados o de vertebrados. El arrecife también forma un ambiente donde viven muchos animales permanentemente. Nombren algunos peces que son de arrecife, aunque esta materia es invertebrados, pero ustedes lo van a saber. ¿Qué peces viven en arrecifes? El pez payaso, uno por ejemplo. El pez payaso que vive entre las anémonas, aunque no lo tenemos aquí en Ecuador, pero sí es del Pacífico. Otro pez que vive en arrecife, otra familia de peces, porque a veces es una familia entera que vive. Cuando vamos a Playita Mía, los podemos ver, tienen unos ojos muy grandes. Los beta. Los beta. Los peces loro, ¿no? El pez loro, sí, aunque bueno, el pez loro no es la familia que estaba pensando, pero el pez loro vive en arrecife permanentemente. Pero el animal más grande que venden en Playita Mía, que aparte de los tiburones, ¿cuál es, Cris? Cuando vas por las mesas de Playita Mía, ves peces pequeños, muchos, pero de repente ves animales que son bastante grandes.
que tienen a lo mejor un ejemplar o dos ejemplares máximo. Los más grandes que yo he visto ahí son las corvinas. Las corvinas, pues no, las corvinas no viven en arrecifes, más bien viven en ambientes fangosos o arenosos. ¿La El- familia Caulolátylus puede ser? los caulolátilus viven en fangosos también. Los caulolátilus, es como lo llaman aquí, el caulolátilo. Es el nombre científico, pero el nombre común, El dorado. no, el Que dorado serían los es cabezudos y cabezudo, el los... cabezudo, que se llama el Camotillo. caulolátilo. El camotillo vive en arrecifes, correcto. Otro, pero el camotillo es pequeño, el más grande, un bicho bien grande, del tamaño de una puerta. Claro, así tan grandes no los venden por ahí también, pero pueden llegar a tener ese tamaño, de una puerta. El bonito que le dicen, ¿no? No, el bonito es pelágico. Todos los atunes El colorado. ¿El qué, perdón? El colorado. El colorado, el murico, sí. Ah, el murico. El mero también. El mero, los meros, en general todos los meros viven en arrecife. Y los pargos. Estos animales suelen ser pescados con anzuelo o con arpón, ¿no? Pero hay una flota de peces, de pescadores que se dedican mucho al pargo y al mero en la costa noreste de América del Sur, entre Trinidad, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y noreste de Brasil. Esa zona bañada por el Amazonas y el Orinoco tiene muchísimo pargo, una zona muy rica en alimentos y muy rica en arrecifes. Entonces tenemos toda una flota pesquera orientada a pescar pargos con anzuelo a 80 metros de profundidad. El barco lleva como 12 o 15 pescadores que se ponen en el borde, en el borde del barco, con el anzuelo y usan alambre como línea y cada alambre tiene en su punta unos 3 o 4 anzuelos. Entonces el pescador va sintiendo cómo los pargos van picando y cuando deciden 5 picotazos, entonces sube el alambre, pero tiene que subir 80 metros de alambre y no usan una máquina. Realmente es una pesquería, un trabajo bien duro, pero esos animales pues viven en arrecifes. Lo que quiero darles la idea es que los arrecifes constituyen unos ambientes muy especiales, que pueden ser coralinos, como los que tenemos en Galápagos, o rocosos, como los que tenemos en Manabí y en El Oro. Debe haber también, perdón, quise decir Manabí y Santa Elena y Esmeraldas. No sé si en El Oro haya. Lo que pasa es que El Oro y Guayas son ambientes salobres donde puede que no se den las condiciones, esa línea adecuada para tener arrecifes. Puede que haya piedras, pero no necesariamente arrecifes. Bueno, entonces, estos temas los vamos a desarrollar más cuando veamos los nidarios, que lo vamos a ver en las próximas semanas. Bueno, jóvenes, ya me quedan 6 minutos. ¿Hay algún otro tema que quieran discutir sobre los protozoarios que hemos visto, los flagelados y los esporozoarios? Las gregarinas, no les hablé de las gregarinas. Vamos a ver si consigo una gregarina y una foto de una gregarina para que la podamos ver. Son animales que parecieran que fueran traídos de otro planeta.
en el libro no tratan bien las gregarinas. ¿Se ve? Dime, Fernando, ¿puedes ver la imagen? Sí, se puede ver. Ok, esa es una gregarina. Fíjense que tiene 50 micras, es decir, que en total tendríamos 50, 100, 150, 200, 250, 300, 0,3 milímetros. Pero hay gregarinas que pueden tener 1 centímetro, o sea, son animales protozoarios bien grandes. La podemos, si pudiéramos entrar al laboratorio, pudiéramos agarrar un grillo o un saltamontes, lo disectamos, le tomamos el intestino, lo ponemos, abrimos con cuidado, con una pinza y lo ponemos sobre una gotita de agua. Vamos a ver, en un cobreobjeto, pudiéramos ver gregarinas. Las gregarinas, veríamos lo que estamos viendo aquí en la imagen, vemos el núcleo y los esporzoarios en teoría no se mueven, pero las gregarinas se mueven por un sistema especial que tiene la membrana plasmática. Y yo creo que no está bien descrito todavía el movimiento de las gregarinas, pero uno las ve que va desplazándose lentamente delante de uno, pero no tiene cilios, no tiene flagelos, no tiene pseudópodos. La cosa es cómo se mueve. Y he leído que tiene que ver con un movimiento de la membrana plasmática. Pero parecen unos bichos extraños, por eso les digo, parece que hubiera venido a otro planeta, ¿no? Se desplaza por el medio sin que uno vea movimiento por parte del citoplasma. Aquí vemos una imagen, la gregarina, dice trofozoitos de la gregarina Garnami, fijada al epitelio de la región media digestiva de una langosta. De una langosta se refiere de un insecto, ¿no? Un saltamontes. Entonces, la gregarina, pues, son esporozoarios que se fijan al intestino y, pues, allí funcionan como parásitos, ¿no? Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces, nos vemos el día jueves de la semana que viene. Para el viernes tenemos el deber y enseguida les paso los trabajos que les dije que les iba a enviar. Listo, muchas gracias por la clase de hoy, Globalio. Pase buena tarde, Hasta buen fin de luego, semana. chaito. Chao, Dayana. Chao, profe. Chao, Jenny. Gracias, biólogo. Chao, Marina. profesor. Biólogo. Chao. Hasta luego, Kelly.